Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de sombras. Las sombras son muy populares. ¿Quién no ha visto en alguna ocasión en la ventana de repente una silueta de algo, alguien, y cuando volteas de nuevo ya no está? Creo que todo el mundo le ha pasado que por lo menos en alguna ocasión ha visto algo así. Cree haber visto algo, pero cuando vuelve a ver no hay nada. Esto me recuerda una antigua historia contada en un pueblito muy cercano al mío. Cuenta la leyenda que en ese entonces vivía ahí un niño. Este niño se ganaba el aprecio de todas las personas, era un niño trabajador, muy honrado. Lamentablemente tenía un pasado muy trágico. Sus padres habían fallecido debido a un accidente. Los dos solían montar a caballo y en una ocasión una víbora estaba pasando enfrente de ellos. Los caballos se asustaron, los dos cayeron. La víbora mordió a los dos y terminaron agonizando. Al final fallecieron. El niño entonces llegó a este pueblito porque eran del pueblo vecino. Llegó a vivir con sus abuelos. Sus abuelos eran unos seres muy espléndidos y bondadosos. ¿Quién diría que a las personas tan espléndidas y bondadosas le ocurren cosas tan trágicas? El niño fue creciendo, pero así como era de bondadoso, también tenía una imaginación tremenda. Siempre le decía a sus abuelos que veía un animal raro, algo parecido a un perro, un gato y un caballo. Los tres juntos. Simplemente era mucho más pequeño. Su nombre era Xolotzi. Se supone que cuidaba al niño, o eso decía el niño. Siempre estaba hablando con él, y aunque se tratase de un animal, se supone que le contestaba. Claro, todos los adultos pensarían que se trata de la imaginación activa del niño, y pues no ocurría nada. Pero la imaginación no puede mover objetos y no puede hacer ruidos tan extraños para otras personas que no lo están imaginando. Y eso es lo que empezó a ocurrir. Curiosamente, la abuela del niño en una ocasión se encontraba en la cocina cuando el niño entró con su supuesto animal. El niño empezó a gritar que parara, que no hiciera eso, pero de repente se empezaron a caer muchos vasos de vidrio, como si de verdad algo los hubiera tirado. Y eso es lo curioso, que no había nadie más que la abuela, el niño y el supuesto animal. La abuela empezó a temer por el niño, porque lo que dijera fuera verdad, y pensaron que en ese entonces las personas pensaban o atribuían las cosas a caminos más sinuosos de la mente. O quizá no de la mente, más bien cosas extrañas del universo, cosas que aún no son dichas por la ciencia, que aún no se pueden explicar, pero quizá algún día. Bueno, el asunto es de que en ese entonces atribuyeron eso a algún demonio, a algún ser, un ente maléfico. Llevaron al niño a exorcizar, pero no dio resultados. Decía que aún podía ver a ese animal. Y cuando intentaron lastimar al niño para que reaccionase, debido a que en ese entonces los tratamientos mentales eran muy dolorosos y en muchas ocasiones infructuosos. Cuando intentaron dañar al niño, al doctor le empezó a aparecer una muestra extraña de dientes en el cuello.
El doctor empezó a chillar de dolor, pero no había nada que le pudieran hacer. No podían quitarle nada de encima porque no había nada ante los ojos de las demás personas. Desde hace mucho se cree que los niños pueden ver cosas que los adultos no verían jamás. Bueno, el doctor falleció por desangrado. Su cuello empezó a botar tanta sangre que, bueno, fue imposible tratarlo y falleció. Las personas empezaron a temerle al niño y el niño empezó a temerle a su mascota. Le dijo que eso estaba mal, insistió con que parara, pero según él la mascota le decía que lo hacía por su bien, que lo que hacía no era nada malo. Todo cambió cuando en una ocasión el abuelo trató de llevar de cacería al chico. En ese entonces se iba de cacería hacia el cerro, que también está cerca de mi pueblo. Se iba de cacería hacia el cerro para cazar conejos, a veces también víboras o aves, y a veces eso era lo que se cenaba. Bueno, en la actualidad todavía sigue ocurriendo eso a veces. El asunto es de que el niño y el abuelo fueron de cacería. El abuelo decía que todo lo que había ocurrido eran patrañas y no creía en nada de eso. Cuando de repente intentó cazar a una especie de conejo extraña, un conejo un poco más grande de lo normal, y el niño le dijo que no, que su mascota no quería que hiciera eso, no quería que dañase a esa criatura, no quería que dañase a más criaturas, comieran otra cosa. Pero el abuelo no le hizo caso, apuntó, disparó y mató a esa liebre. En ese momento, según el niño, su mascota se lanzó sobre su abuelo. Lo destrozó. Fue irreconocible su cadáver. La abuela después de eso no quiso tener al niño en su casa, o no, hasta que aprendiese a vivir sin esa mascota. El niño se fue para nunca regresar junto con esa sombra. Y aún en las noches se puede escuchar un disparo a lo lejos en el cerro. Y, sobre todo, ver sombras. La sombra de un caballo pequeño, con la cabeza de un gato, y de la parte media hacia atrás de un perro. Se dice que cuando alguien va de cacería, y va de cacería por cazar nada más, y lastimar a otras criaturas, estas sombras son capaces de desollar el cuerpo, acabarlo, masticarlo, escupirlo y dejarlo irreconocible. Son leyendas de sombras, pero por lo menos en estos pueblos ya no se vuelve a ir de cacería. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realidad o fantasía?